Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega acerca del budismo Nichiren, el budismo de Nichiren Daishonin, como ya lo hemos señalado con anticipación, que es una rama del budismo nacida en Japón a partir de los estudios y reflexiones del monje Nichiren Daishonin. ¿Ok? Habíamos comenzado con esta lectura que hablaba acerca del corazón hace algún tiempo atrás. Hoy día la continúo. Han pasado ya 2 meses desde que grabé la primera parte y luego privilegié otras cosas, pero ni siquiera estoy seguro en qué momento estoy subiendo esto. Quizás la fecha no esté tan lejos como estoy pensando, porque no todas las grabaciones han sido subidas inmediatamente después de que han sido grabadas. Hoy día hablamos acerca de un tema que dice inspirar a otros y mostrar de manera visible la fuerza de la fe. Esto es un tema muy relevante dentro del budismo de Nichiren Daishonin, ya que, como dice por ahí un refrán, se predica mediante el ejemplo, ¿cierto? De acuerdo con las enseñanzas del Daishonin, los tres primeros presidentes de la Soka Gakkai, que son el señor Sunesaburo Makibuchi, Yosei Toda y yo mismo, dice aquí Daisaku Ikeda, quien escribe este texto originalmente, hemos impulsado el Kosen Rufu unidos por los lazos de maestro y discípulo, y recalcando la importancia de las pruebas reales. Kosen Rufu, para una definición así bien general, pueden encontrar una definición más profunda dentro del ciclo introductorio que está en este mismo canal, pero en términos bien generales vendría a tener relación con la creación de un estado de paz mundial, digamos de felicidad general, mediante la revolución de cada individuo. ¿Ok? En el fondo es la misión de la Soka Gakkai. Dice luego así: aún más valiosa que la razón y la prueba documental es la evidencia de los hechos reales. Escribe el Daishonin. Es así porque ofrecer constataciones visibles sobre el poder de la fe y de la práctica budista es el argumento más convincente e irrefutable de todos. Las vivencias reales son fundamentales. Bueno, ya lo hemos dicho antes también, que este es un budismo que de cierta manera se basa en la experiencia. Aquí no se trata tanto de memorizar discursos y qué sé yo, de hablar bonito, o de escribir muy bien, o qué sé yo, de aprenderse mitos y leyendas de memoria, sino más bien con incorporar esta sabiduría a la vida y expresar su validez mediante las pruebas reales, mediante cambios sustanciales y observables en tu propia vida. ¿Ok? Las nobles experiencias que narran nuestros miembros en las reuniones de diálogo en el Japón y en el mundo no son sino las claras pruebas visibles de los tiempos contemporáneos. Y aunque nuestros esfuerzos en la práctica budista no den resultados visibles en forma inmediata, el corazón de desafío, la postura de lucha que seguimos desplegando sin dejarnos vencer ni intimidar por las dificultades, es señal de que ya hemos triunfado. Ese ejemplo sin falta conmoverá a muchos otros y les dará valor y esperanza. La experiencia de una sola persona que transforma su destino genera un efecto en cadena que, con el tiempo, puede transformar el destino de toda una sociedad. Es la fórmula por la cual la revolución humana conduce directamente a la paz del mundo. Básicamente, lo mismo que mencionaba recién, mediante la revolución individual de cada persona, vamos influyendo sobre otros y esto se va extendiendo y eventualmente podríamos crear, ¿cierto?, esto que llamamos el Kosen Rufu mundial. Los que creen en el Sutra del Loto parecen vivir en invierno, pero el invierno siempre se convierte en primavera. Ni una sola vez, desde la antigüedad, alguien ha visto o oído que en invierno se convierta en otoño. Tampoco hemos sabido de ningún creyente en el Sutra del Loto que continúe siendo una persona común, no iluminada. El Sutra dice: si hay personas que escuchan la ley, ni una sola dejará de lograr la iluminación. Alentar a los que más sufren. El invierno siempre se convierte en primavera. Estas son palabras del Daishonin que en todo el mundo los miembros han grabado en lo profundo de su corazón y que les han infundido infinita esperanza en su práctica budista. Con toda seguridad, no hay palabras que expresen más concretamente la esencia de la revolución humana. En ellas,
yo advierto con claridad el corazón del Daishonin, su convicción de que podemos superar cualquier obstáculo y lograr la budeidad en esta vida sin falta. El invierno siempre se convierte en primavera. Es una carta que Nichiren Daishonin dirigió a la monja laica Myoichi, una discípula de firme fe que vivía en Kamakura. Aunque muchos de los seguidores del Daishonin abandonaron la fe durante la persecución de Tatsunakuchi y el consiguiente exilio a Sado, Myoichi y su esposo mantuvieron intacto su compromiso y su convicción en el Sutra del Loto. Esto significó para su marido graves dificultades, entre ellas que las autoridades le confiscaran sus tierras. El señor falleció sin llegar a ver el indulto que oportunamente recibió su maestro y que le permitió volver desde Sado. Tras la muerte del esposo, Myoichi quedó sola al cuidado de sus dos hijos, uno de los cuales sufría de mala salud, siendo ella misma una mujer enferma. Cuán triste y sola se habrá sentido en ese momento. Pero aún así, en circunstancias así, siguió apoyando al Daishonin sin flaquear. Incluso le envió a uno de sus sirvientes para que lo asistiera en el destierro, e hizo lo mismo después en Minobu. En esta carta, el Daishonin responde a la sinceridad de la monja laica Myoichi, alentándola con todo su corazón, decidido a ayudarla a que sea feliz y logre la budeidad en esta existencia sin falta. Bien, es importante señalar aquí, o recordar más bien, que estamos hablando de eventos que ocurrieron durante el siglo XIII. ¿Okay? Estamos hablando de un Japón dividido en feudos, dirigidos por daimios. Cuando hablamos de que tal persona fue, qué sé yo, castigada por su señor se refiere al daimyo, al señor feudal de ese territorio. Además de esto, acaba de mencionar, por supuesto, que es el siglo XIII en Japón y que entonces, y en ese lugar, no existía libertad de culto. Así que un líder espiritual, bueno, a propósito, la religión en general estaba puesta al servicio del Estado y de los mismos señores feudales y del propio emperador. Por consiguiente, una religión nueva que hablaba acerca del poder individual para tomar las riendas de tu vida y hacer una diferencia, para otorgarle poder al individuo y mencionar la importancia de su felicidad y de cómo su felicidad iba a contribuir a al bien mayor de la sociedad, no era bien recibida, mucho menos en una sociedad que básicamente esperaba que la religión no solamente estuviera al servicio del Estado, como ya mencioné antes, sino también al servicio de las ideas que alimentaban la guerra, qué sé yo, la enemistad con los que son diferentes en el fondo, como muchas otras religiones lo han hecho a lo largo de la historia. Por consiguiente, Nichiren Daishonin, este monje que inició esta religión, fue eventualmente expulsado hacia una isla llamada la isla de Sado, donde seguramente se esperaba que languideciera y muriera dentro de lo más posible, aunque eventualmente recibió un perdón que le permitió volver a continuar enseñando en el Japón. Así que continúo con la lectura. Una religión de esperanza para superar la adversidad. En este pasaje, el Daishonin establece una premisa básica. Los que creen en el Sutra del Loto parecen vivir en invierno. Disfrutar de una primavera de esperanza significa haber superado un invierno de adversidad. Este es un párrafo interesante porque la mayoría de las personas lo primero que van a suponer, evidentemente, o lo primero que van a preguntarse es ¿por qué alguien querría practicar una religión que lo va a hacer sufrir un invierno en su vida, con la esperanza de encontrar la primavera? Vamos a ver. ¿Por qué los que creen en el Sutra del Loto deben enfrentar penurias comparables al rigor del invierno? Porque tal como enseña el Sutra, sin falta aparecerán los 3 obstáculos y los 4 demonios, y los 3 enemigos poderosos, para tratar de obstruir el camino de la práctica budista y de impedir que uno manifieste la budeidad en esta existencia. El Daishonin nos asegura con todo que el invierno siempre se convierte en primavera. Si observamos la sucesión natural de las estaciones, los meses invernales nunca se convierten en otoño, e incluso el invierno más crudo y largo, tarde o temprano, da paso a la tibieza de la primavera. De manera similar, si no flaqueamos ante las duras resistencias contra la práctica budista y seguimos esforzándonos al máximo, armados de firme fe,
sin falta veremos brotar un magnífico y exuberante jardín de victorias. Es una certeza. Bueno, yo creo que es importante mencionar también que ningún cambio de vida, ningún cambio radical de vida es totalmente gratis o totalmente fácil, lo que no quiere decir que sea malo, en absoluto. Pero claro, a veces cambiar de ideas te empiezas a enfrentar a circunstancias que antes no habías visto. Incluso, como pasa aquí en el caso del Daishonin o de sus seguidores, que cuando empiezas a manifestar ideas que van en contra del dogma, empiezas a recibir críticas y persecución. Y a lo mejor hoy día nadie te va a expulsar a una isla desierta por estar practicando una religión que no es secular. Pero muy probablemente vas a recibir crítica o el mundo te va a influir como para que pienses diferente, que cómo se te ocurre, qué sé yo, pensar que las cosas son así, porque las cosas son así, y qué sé yo, ¿cierto? Y además de eso, hay una lucha que también es un poco interna, porque empiezas a cambiar de ideas, obviamente, y algunas no son consecuentes con las ideas que ya tenías, y empiezas a darte cuenta de que estabas viviendo... mira, esta es mi manera, mi reflexión personal, ¿eh? Pero hay muchas veces, hay sufrimientos que nosotros ya estamos atravesando, que ya los tenemos aquí, los estamos viviendo, pero los ignoramos, tratamos de ignorarlos, de no pensar en eso. ¿Y cuántas veces has escuchado a alguien preguntar, o sea, cuántas veces le has preguntado a alguien, oye, ¿cómo te está yendo con este asunto? ¿Cómo te está yendo con este asunto tal que te quejaba? Y te dicen, no, mira, sabes que prefiero no pensar en eso. Entonces, básicamente vivimos como en la ignorancia. Y luego, claro, entras en una práctica que te empiezas a desear conectar con tu mejor versión, como le llaman los motivadores, ¿cierto? Empiezas a tratar de conectar con tu mejor versión y te das cuenta que en realidad estás llevando una vida un poco mediocre y que vas a tener que hacer cambios, y a veces esos cambios pueden ser dolorosos, como por ejemplo el tener que renunciar a la comodidad de un trabajo que odias, como lo hemos mencionado, o renunciar a una relación de pareja que te hace infeliz, pero que el proceso puede ser tremendamente doloroso, pero que finalmente te va a llevar a una situación mucho más alegre que la estás sumido ahora. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de eso y empiezas a descubrir cosas de ti mismo, a veces puede ser, claro, que la vida sea comparable a un frío invierno, que no es como todo fácil y alegre de buenas a primeras, ¿ok? Esa es la letra chica, la advertencia que sea necesaria quizá mencionar respecto de las prácticas budistas y en general las prácticas espirituales, ¿eh? Por eso es importante perseverar en la fe hasta el final. Si nos detenemos a mitad del camino o sucumbimos a las dudas y dejamos de practicar, todo nuestro esfuerzo será en vano. La clave está en seguir avanzando con tenacidad, con alegría, sin pausa, seguros de que finalmente llegará una jubilosa primavera. Estoy muy tentado de dejar el texto hasta acá, pero en realidad falta poco, así que nos vamos a alargar un poquito y vamos a extender un poquito más este texto, ¿ok? Dice, no dejar a nadie atrás. Otro aspecto importante de la fe en el Sutra del Loto es que todos los que escuchan la enseñanza de la ley mística sin falta lograrán la iluminación. Como señala el pasaje del capítulo Medios Hábiles, segundo, del Sutra del Loto, si hay personas que escuchan la ley, ni una sola dejará de lograr la budeidad. La primavera no llega selectivamente solo a un grupo privilegiado de personas. La ley mística abre el camino a la iluminación de todos, sin excluir ni dejar atrás a nadie. Y esto es posible en la medida en que plantemos las semillas de Nam-myoho Renge-kyo, la causa para el logro de la budeidad en la vida de la gente. Esto es lo que distingue al budismo Nichiren como religión universal. En otro escrito, el Daishonin observa: basta con ver un solo capullo en flor para predecir la llegada de la primavera. Sentimos que la primavera está por llegar cuando vemos a una sola flor que se abre decididamente en medio del viento frío. En otras palabras, el corazón de la convicción de una sola persona que mediante la fe ha logrado triunfar rotundamente puede crear una brisa fragante de esperanza e irradiar una primavera de alegría y de victoria a todos los que la rodean. Linda reflexión. Nos recuerda también que a partir de, o sea, que a través de toda la historia, toda revolución importante ha comenzado con un solo individuo, ¿ok? El corazón de una sola persona puede influir en su comunidad, en naciones completas, ¿ok?
Es bueno recordarlo. Ya, voy a voy a traicionar lo que había anunciado antes porque no quiero que los videos sean tan largos que les dé flojera escucharlos hasta el final. Así que los dejo hasta aquí y continuamos luego con el resto del texto. Muchas gracias.